Hola a todos. Hoy os voy a hablar de cómo ha sido mi trayectoria en el mundo del western. Ahora mismo estamos en nuestro rancho, Mountain Home Ranch, en Sierra Nevada, en la provincia de Granada. Pero para llegar hasta aquí, que lo creamos con mi mujer, con Lidia, he tenido una larga trayectoria. Todo empezó en 1988, que es cuando nací. Nací gracias al western y, bueno, a la unión de mis padres que se conocieron en ese mundo. Mi padre, en la década de los 80, fue muy pionero y fue el primero en que empezó a restaurar sillas americanas, norteamericanas, antiguas, de 1880 hasta principios del siglo. Mi madre era del mundo de la inglesa y de la equitación clásica y bueno, se conocieron y enseguida se pasó a este mundo. Entonces mi madre tenía una muy buena cosa, que es que sabía inglés y empezó a estudiar muchísimo todo el mundo western en esa época, en los 80. Además, una cosa que le gustaba mucho a mi padre desarrollar eran las rutas western. Hacían rutas de aproximadamente 20 días, un mes, con este estilo de monta en los Pirineos y en toda la zona de Cataluña. Además, mi padre creó algunos carros, también se aficionó al enganche, los hacía él mismo y hacía carros de vela. Al final gustó tanto a varias personas que terminó por venderlos prácticamente todos. Bien, entre todo eso nací yo y también el mismo año, antes de que yo naciese, mis padres compraron los primeros quarter horse que viajaron a Cataluña. Y bueno, más tarde mi madre empezó a escribir sobre el mundo western en revistas y creó algunos libros como La Monta Western, que por cierto mi madre es Pilar Massaguer. Y bueno, poco a poco mis padres en los 90 empezaron a hacer sillas totalmente nuevas, western, empezaron a ser más conocidos y a tirar de este hilo que era tan poco conocido en España. Cuando yo tenía 6 años, además, viajamos a Estados Unidos, estuvimos unos cuantos meses allí, donde visitamos diferentes tipos de rancho, conocimos incluso a gente famosa de ese mundo y nos empapamos enormemente de toda aquella cultura. Allí además mis padres compraron muchísimo material, entre libros, sillas y otros complementos, para tenerlos en casa, explicárselo a la gente y aprender y reproducir eso. Bueno, eso fue muy útil allí en Barcelona, donde empezaron a hacer una pequeña comunidad y luego pues a empezar a vender sillas, que es básicamente a lo que ellos se dedicaban. Además, con mis padres aprendí a domar caballos y en Estados Unidos recibimos nuestro primer bosal, nuestro primer Hackamore, cuando yo tenía 6 años, que fue un regalo de una amiga nuestra que se llama Sharon Myers. Y empezamos a usar un poquito el bosal. Mi padre, por ejemplo, ya mucho antes que yo naciera, empezó a usar el Hackamore mecánico, porque él opinaba que así los caballos tenían mucha más libertad para comer en la montaña, para ir mucho más libres sin que nadie les molestase. Quiero decir, no estaba en contra de la embocadura ni a favor de la embocadura, no tenía nada que ver. Y bueno, más tarde fui creciendo, ellos me enseñaron pues, a montar, me enseñaron a domar caballos. Cuando ya tuve los 15 años empecé a dar algunas clases y ya poco después empecé a domar caballos. Mi padre además también herraba algunos caballos, sobre todo los nuestros de casa, y fue él que también me enseñó a herrar. Y luego ya más mayorcete estuve 5 años herrando caballos. Un tiempo después ya dejamos toda nuestra vida de Barcelona, porque desde que yo era pequeñito mi padre apareció un día en casa y dijo, he comprado una finca en Lérida. Y entonces poco a poco íbamos construyendo un pequeño rancho allí y finalmente cuando yo tuve los 20 años nos mudamos con mis padres. Aquello fue una especie de odisea, experiencia única. Allí estuve viviendo 7 años con ellos y la experiencia era muy real, muy romántica, muy dura y algunas cosas desagradables. Por ejemplo, estuve allí 7 años sin agua, sin luz y estudiando mucho todo el tema de caballos, porque allí traían caballos para que los domase yo, caballos incluso con problemas, y empecé a desarrollarme y a aprender con mi padre todo ese tema. Y
No teníamos agua, yo siempre iba a un pueblo que estaba a 2 kilómetros a coger agua con un bidón muy grande y a rellenar los bidones de la finca, del rancho, de los cuales nos abastecíamos, es decir, no teníamos agua corriente. Y la luz, nosotros no disponíamos de red eléctrica, nosotros solo trabajábamos con velas y con linternas. Entonces con eso empecé a estudiar mucho libros que me pasaba mi madre o que compraba nuevos para ir practicando y trabajando todo lo que aplicaba al final a los caballos. Una de las personas que fue influyente en mí a los 6 años cuando estuve en Estados Unidos, por cierto, fue Monty Roberts. Ahí fue cuando lo visitamos en California con mis padres y nos enseñó su comunicación con los ciervos salvajes y empezó como a desvelar todo el tema del horsemanship, ¿no? Allí una persona también muy importante fue Robert Miller, quien era veterinario, escribió varios libros acerca del horsemanship y fue quien se conocieron con mis padres y los llevó por varios puntos de California importantes, tanto de carácter histórico, cultural, como visitando a gente famosa. Esta misma persona le ayudó a mis padres a venir a Barcelona y hacer un meeting en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la sección de veterinaria, y además estuvo en nuestra casa viendo nuestro pequeño rancho, nuestros quarter horse y todo eso. Volviendo a mi edad de los 20 años, cuando empecé a valorar y entender mejor la vida, cuando no tenía agua ni luz, agua corriente ni luz eléctrica, allí, por ejemplo, ya no teníamos quarter horse. Mi padre quiso desentenderse del mundo del quarter horse porque vio que no era el mismo quarter que estaba en Estados Unidos, de la misma fortaleza, y el mismo quarter de trabajo. Sabemos que existen diferentes líneas de quarter, por supuesto, pero no llegaba a la calidad que él necesitaba para un caballo fuerte para la montaña. Y entonces al final solo nos quedamos con un quarter, que era el caballo de mi madre, First Holiday, nosotros cariñosamente en casa le llamábamos Sweet, un palomino, que además salió en el periódico cuando llegó en el 88, hasta que ya murió en casa. Bien, a base de allí empecé a desarrollarme, pero nunca tuve intención de dedicarme a hacer sillas ni al cuero como mis padres. Me desentendí bastante de ese tema. A mí me gustaba mucho más montar rutas y sobre todo domar caballos. Entonces mis padres me aconsejaron que tuviese un pequeño título para defenderme legalmente de los trabajos que podía hacer. Y fuimos a Mollerusa, donde me aconsejaron hacer o el técnico ecuestre o uno que se llama TECO, que es para llevar a gente de ruta por la montaña de forma legal. La verdad, estuvimos estudiando un poco el técnico ecuestre y no encajaba en nada, ni en mi perfil, ni en cómo trabajaba yo los caballos, ni en cómo los montaba. Difería muchísimo en todos los aspectos y no me cuadraba para nada el mundo. Así que decidí hacer el TECO, que además la gente era divertida, afable, y lo malo es que es verdad que no eran del mundo del caballo, pero sí que tenía una connotación más familiar. Entonces fue un año muy divertido. Y al año siguiente, en el mismo lugar donde hacían FPs, formaciones profesionales en Mollerusa, ya me cogieron para dar clases a gente que se estaba iniciando en equitación. Con lo cual, pues bueno, fue un buen desbroce de cara a enseñar mucho mejor a la gente y tocar muchos tipos de caballos, dado que había tanta gente allí que tocaba diferentes caballos, diferentes razas, pues había caballos que tenían algunos vicios, otros que no, entonces vas conociéndolos todos y aprendiendo. Tuve la gran suerte también de que llevé mi propio material y tuve un gran amigo y profesor que fue Jaime, y me permitió usar mi material. Se dio cuenta de que era de buena calidad, yo iba muy de frente y me permitió seguir con mis sillas y mis chaps en aquel lugar. A partir de allí también estuve, como diciendo, errando y ya luego dejé todo aquel mundo después de 4 años y me retiré otra vez a la montaña, donde estuve un año más trabajando con caballos, hasta que decidí realizar uno de mis proyectos. Yo quería volver a Estados Unidos, pero antes de eso me dije a mí mismo,
visita Europa, aprende más de caballos en Francia o en Italia, y después recapacité, debería aprender más de lo que tenemos en España, tanto para bien como para mal, me daba igual, sencillamente absorber conocimientos. Siempre me decía mi padre que los malos conocimientos hay que absorberlos para no hacerlo. Y me habían hablado de muchos males, cosas malas que se hacían en los caballos en España, y me daba igual, yo quería aprenderlo. Entonces decidí irme a la cuna, a Andalucía, la cuna del caballo, en muchos lugares del mundo incluso. Y para ello empecé a investigar por internet diferentes diferentes provincias. Y bueno, allí conocí a mi mujer y su proyecto en Granada sobre la equitación natural, que fue una mujer pionera en Andalucía en este arte o en esta filosofía. Entonces, pues bueno, visité con ella Granada, después también estuve en Jaén, estuve en Jerez, aprendí buenas cosas y luego decidí unirme a su proyecto y bueno, aparte de eso surgió el amor. Y de allí ya creamos un centro hípico donde quisimos iniciarnos o iniciar a gente en el mundo del horsemanship y el mundo western. Luego nos dimos cuenta que ese centro hípico que estaba en Granada, en la ciudad, no era nuestro mundo para nada, para nada. Estuvimos allí unos cuantos meses, no llegó al año, y decidimos marcharnos a la montaña a una pequeña finca de 5 hectáreas que era de su familia. Y allí empezamos a desarrollarnos mucho más todo el tema de la sierra, las rutas. Estuvimos ya desempeñando el uso del cuero. Yo recordaba vagamente a mis padres pues cosiendo, a mi madre haciendo repujados, a todo esto, y empezamos a trabajar el cuero. Aún no hacíamos sillas, pero sí que empezamos cinturones, chaps, alforjas, reparación de sillas, todo eso. Y luego más tarde pues ya empezamos sobre todo a arreglar caballos, a caballos con problemas, a darnos a conocer un poquito en las ferias, a enseñar lo que hacíamos. La gente ya empezó a motivarse, a seguirnos, a venir con nosotros, a aprender, a cuidar mejor de la comunicación con su caballo. Y allí fue cuando empecé a darle mucho más uso al lazo. El lazo empezó en mí cuando tenía lo mismo, 6 años en Estados Unidos. Un hombre que se llamaba Danny Chulufas, tenía un rancho donde domaban caballos con su socio, eran caballos para el roping, y allí me regalaron mi primer lazo y empezaron a enseñarme un poquito. Y siempre lo tuve como algo de hobby. Pero hace unos cuantos años empecé ya a valorarlo de verdad dentro del mundo del horsemanship, e incluso para caballos, y ya potenciarme un poquito en el mundo de las vacas. Luego ya nos introducimos lo que es ya en lo que es las vacas, ayudando en algún pequeño traslado, en alguna pequeña separación de ganado, algunas cositas, visitando ganaderías e impregnándonos de lo que es la cultura del vaquero en Sierra Nevada. Y entonces fue cuando ya conseguimos nuestra nueva finca. Y bueno, ahí pasaron dos cosas, una cosa muy bonita y una cosa muy fea. Fue cuando mis padres fallecieron por un accidente de coche. Y bueno, me prometí a mí mismo, entre otras cosas, que seguiría su legado, que haría más grande lo que ellos iniciaron en España. Ellos realmente, mi padre, que era Carlos Fabregat como yo, siempre querían las cosas a petit comité, todo muy sencillo, muy pequeñito, pequeño rancho, pocos caballos, hacían pocas sillas, bueno, hicieron muchas, pero a la vez siempre era todo muy pequeñito. Incluso el arte de hacer sillas, toda la costura era a mano, del cual nosotros aprendimos y hacemos lo mismo. Nosotros no usamos maquinaria para hacer las sillas, no usamos ninguna máquina para coser, los estampados, los grabados o los repujados los hace mi mujer porque ha aprendido, y no usamos ninguna prensa ni nada. Entonces podemos vanagloriarnos de ser, no sé si los únicos, pero los pocos verdaderos artesanos de sillas western de España. Y entonces, pues bueno, la cosa buena fue cuando conseguimos esta finca, empezamos a diseñar nuestro rancho. Aquí tenemos 34 hectáreas
y ya paralelamente compramos o empezamos a comprar ganado porque queríamos introducirnos en el mundo western real, no ficticio, no en el mundo de la competición, ni solo de que nos vean pasearnos con una silla western, sino realmente aplicarlo a un mundo real, aplicarlo a la vaca. Entonces llevamos ya 2 años aprendiendo todo lo que es el mundo alrededor de la vaca. Es una ganadería en extensivo dedicada a la carne. Y entonces poco a poco nos dimos cuenta para qué queríamos que sirviesen nuestros caballos. Y era para trabajar con el ganado, usando nuestras sillas, de las cuales, por cierto, ahora además nos podemos también vanagloriar de que junto a un socio hemos fabricado nuestro propio baste diseñado por nosotros mismos, modificado a partir de una silla weight que yo tenía. Y bueno, aparte de esto, con mi mujer, en la pandemia, en 2020, tuvimos un proyectito, una idea de crear un libro basado en la filosofía equina. Por supuesto, es bajo el romanticismo del humano, nunca sabemos realmente cómo piensa un caballo porque no somos caballos, por mucho que lo investiguemos y nos esforcemos en pensarlo. Pero sí que creamos un libro acerca de una historia, con diferentes finales por cierto, en las cuales cada capítulo dejaba que el lector siempre pensase. No es solo un libro para gente del mundo del caballo, sino es un mundo filosófico aplicado a cualquier mundo. Puede ser el trabajo, la familia, el ocio, el hobby o ya relacionado con el mundo de los caballos. Esta historia fue de uno de nuestros caballos, un caballo concretamente de Lidia, que lo salvó de una situación bastante fea. Lo compró en Jaén y era un caballo desquiciado, resabiado, incluso con la lengua cortada, que no quería que nadie se le acercase. Y mediante el uso de horsemanship, aunque debo decir que no como muchos métodos se conocen, es decir, tuvo que quitarse todo eso de la cabeza y ser mucho más humilde, consiguió que el caballo estuviese con ella y lo usó para rutas, para clases, incluso ahora está puesto al lazo, a las vacas, a todo. Y dentro de poco además lo vamos a jubilar porque tiene 19, 20 años, pero muy buen caballo. Pues gracias a él diseñamos este libro y que a mucha gente le ha gustado. Es un libro muy cortito, se llama Desde el ojo del caballo, donde impregnamos ideas para que al fin y al cabo el lector piense, no para otra cosa. Ahora además este año publicaremos un libro, que es un libro de la Jáquima del trabajo, del Hackamore, de esta herramienta de aquí. Es una herramienta antigua española, desarrollada en México y California. Y bueno, esta idea surgió como segundo libro porque yo hablaba con mi madre acerca de uno de sus libros que la hizo popular, que fue el libro de la Monta Western. Y hablábamos de que había ciertos capítulos que queríamos modificar, que queríamos actualizar, mejorar, incluso agrandar, más bien explicados, que tenía nuevas ideas y mi madre estaba muy a favor de hacerlo. Por desgracia, pues ella murió, entonces decidí hacer este libro técnico acerca de nuestra equitación relacionada con la cultura e historia española en América, concretamente México y sobre todo California, desarrollando el uso del Hackamore. Bueno, y qué más deciros, que estamos en diversos proyectos, como por ejemplo el proyecto marismeño, en otro vídeo os hablaremos de él, en el cual intentamos, como un animal autóctono que ha llevado su sangre hasta América para desarrollar nuevas razas como el famoso Spanish Mustang, ahora está en peligro de extinción, con lo cual intentamos ayudar a la asociación, como mucha otra gente, en participar comprándolos y haciéndolo pues, partícipe de cualquier forma de montar, ya sea pues, a la vaquera o para competición o a la inglesa o nosotros a la western para trabajo de montaña, etc, etc. Como anécdota diremos que hay ciertas personas que decían que el marismeño solo podía sobrevivir en las marismas. Es algo que nos dejaba muy perplejos, dado que es un caballo que sobrevivió en cualquier clima, lugar y se expandió por todo un continente nuevo y no nos lo creíamos. Compramos potros, empezamos a adiestrarlos, aún estamos en ello, descubriendo
muy felizmente que era erróneo eso y que por supuesto nosotros que estamos en la sierra se desarrollan perfectamente. Os invitamos o os animamos a que también tengáis uno de esta raza de España. Y bueno, así a grosso modo hasta aquí podría ser mi vida dentro del mundo western y en el cual estamos ayudando a colaborar para que se expanda más, sobre todo en relación con este país, con España. Que hay mucha gente que se cree que son culturas distintas y no, es una cultura que surge de este país y nosotros queremos expandirlo y que se conozca.